Após la destrucción ardiente de Sodoma y Gomorra, un silencio pesado flotaba sobre las montañas que rodeaban la región del Mar Muerto. El olor a azufre aún impregnaba el aire, y las columnas de humo que ascendían del valle servían como un recordatorio visible de la justicia divina. Lot, sobrino de Abraham, caminaba tambaleante con sus dos hijas, no solo cargando el trauma de todo lo que había presenciado, sino también la culpa silenciosa de quien sobrevivió a algo que nadie debería presenciar. Cuando finalmente se refugiaron en una cueva aislada, el miedo se apoderó de las jóvenes. Ellas creían que el mundo entero había sido consumido por el fuego y que, sin una acción inmediata, su linaje desaparecería. La ansiedad, unida al desespero, generó un plan distorsionado que cambiaría la historia. Embriagaron a su propio padre y, en 2 noches sucesivas, se acostaron con él sin que él se diera cuenta. De esa unión incestuosa nacieron Moab y Ben-Amí. Sus nombres llevaban desde el nacimiento el peso de la vergüenza. Moab, del padre, y Ben-Amí, hijo de mi pueblo. La marca del pecado estaba impresa no solo en sus orígenes, sino en todo el destino espiritual que seguiría. A partir de esos 2 hijos nacidos de la oscuridad, se formaron 2 naciones, los moabitas y los amonitas, pueblos vecinos de Israel, pero cargados de una herencia espiritual que los alejaba de la pureza del Señor. A diferencia de Abraham, que había confiado en las promesas divinas y por eso se convirtió en el padre de la fe, las hijas de Lot eligieron el camino de la manipulación, del control y de la falta de confianza. Esa decisión produjo generaciones que no nacieron de la bendición, sino de la transgresión. Y como el árbol se conoce por sus frutos, así también estos pueblos revelarían su esencia en las alianzas que formaron, en los dioses que adoraron y en la oposición que constantemente levantaron contra el pueblo de Dios. Incluso ante este origen manchado, Dios en su soberanía estableció límites. En Deuteronomio 2, Él ordenó a Moisés que no molestara ni luchara contra Moab o contra los hijos de Amón, porque les había dado tierras específicas como herencia. Esto demuestra que, a pesar de su origen y prácticas, aún había una medida de misericordia temporal reservada para ellos. Sin embargo, esa concesión nunca significó aceptación. El Señor dejó claro en Deuteronomio 23:3 que ningún moabita o amonita podría entrar en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. La exclusión era formal, legal y espiritual, un decreto eterno escrito en la propia Torá para recordar a Israel el peligro de mezclarse con estos pueblos. La historia muestra que, en lugar de buscar arrepentimiento, Moab y Amón caminaron por senderos aún más oscuros. Sus culturas se consolidaron alrededor de dioses paganos. Los moabitas servían a Quemos o Quemos y los amonitas a Moloc. Ambos exigían el sacrificio humano, incluyendo niños quemados vivos en altares de fuego. Las naciones no solo rechazaron al Dios vivo, sino que abrazaron rituales de muerte, sangre y perversión. Con esto, el propio corazón de sus cultos se convirtió en una afrenta a la santidad del Creador. Transformaron lo que debería ser culto en abominación, y la idolatría pasó a ser su identidad colectiva. El antagonismo entre estos pueblos e Israel se manifiesta con fuerza cuando el rey moabita Balac percibió que no podría enfrentar militarmente al pueblo de Dios. La nación de Israel, recién liberada de Egipto, avanzaba por el desierto bajo la nube de la gloria divina. Balac sabía que había algo sobrenatural allí, algo que el ejército humano no podría vencer. Entonces, en lugar de la espada, recurrió a la hechicería. Contrató al profeta Balaam, conocido por sus maldiciones y bendiciones, para maldecir a Israel. Movido por la codicia, Balaam aceptó el soborno, pero en el camino fue advertido de manera extraordinaria.
Un ángel del Señor se interpuso ante él, y su propio asno, que veía al ángel invisible a los ojos del profeta, habló con voz humana. La escena expuso la ceguera espiritual de Balaam, revelando que incluso hombres dotados de dones espirituales pueden corromperse cuando se dejan guiar por el interés. A pesar de ser contratado para maldecir, Balaam fue forzado por Dios a bendecir a Israel. Por 3 veces intentó maldecir, pero de su boca salieron palabras de bendición. Sin embargo, su corazón corrupto no desistió. Sabiendo que no podría derrotar a Israel por la maldición directa, aconsejó a los moabitas corromper al pueblo por otro camino, la seducción. Y así, las mujeres moabitas fueron enviadas para prostituirse con los israelitas y arrastrarlos a los rituales de Baal-peor. La estrategia fue devastadora. Lo que la espada y la hechicería no lograron, la lujuria y la idolatría lo consiguieron. Israel se postró ante dioses falsos, comió de la carne sacrificada a ídolos y unió cuerpo y alma a rituales abominables. El juicio de Dios vino rápidamente. Una plaga arrasó el campamento y 24,000 hombres murieron. Este episodio se convirtió en un punto de inflexión. Quedó claro que Moab y Amón no eran solo enemigos militares, sino sobre todo enemigos espirituales. La ley de Dios selló su exclusión y los profetas registraron palabras durísimas contra ellos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Sofonías describen su ruina como inevitable y total. Moab sería comparado a Sodoma y Amón a Gomorra, tierras de ortigas, sal y desolación perpetua. La condena no dejaba espacio para una restauración futura. Mientras otros pueblos cayeron bajo juicio, pero luego recibieron promesas de restauración, Moab y Amón nunca tuvieron tal promesa. Su marca era permanente. Aún así, estos pueblos continuaron provocando a Israel. En el período de los jueces, Eglón, rey de Moab, oprimió a Israel durante 18 años hasta ser muerto por Ehud. Más tarde, los amonitas humillaron a los mensajeros de David, rasurando la mitad de sus barbas y rasgando sus ropas, provocando una guerra sangrienta. En otra ocasión, se unieron a otras naciones para atacar a Judá, pero el Señor confundió a sus ejércitos y terminaron destruyéndose entre sí. La rebelión persistente de estos pueblos se repitió generación tras generación, revelando que su naturaleza espiritual permanecía inclinada contra el plan divino. En el apogeo de la monarquía, cuando Israel debería estar en su punto más alto, la influencia de Moab y Amón volvió a penetrar en el corazón del pueblo elegido. Salomón, el rey más sabio de todos, fue seducido por mujeres extranjeras, entre ellas moabitas y amonitas. Para complacerlas, construyó altares a Quemos y Moloc en Jerusalén. El corazón de la ciudad santa fue manchado por el fuego de sacrificios humanos, y esto provocó la ira de Dios, llevando a la división del reino y al inicio de su decadencia. Lo que comenzó en una cueva con Lot y sus hijas, ahora corrompía incluso el templo y el linaje real de Israel. Las profecías continuaron resonando contra Moab y Amón. Jeremías anunció que serían avergonzados ante sus dioses inútiles. Ezequiel declaró que serían entregados a la destrucción como Sodoma. Sofonías los comparó a tierras saladas, sin vida, sin posibilidad de reconstrucción. La maldición contra ellos no era solo circunstancial, era espiritual, total y eterna. Se convirtieron en un símbolo vivo de lo que significa rechazar la misericordia y desafiar al Dios Altísimo. Aún así, en el escenario profético de los últimos días, un detalle enigmático aparece. En Daniel 11:41, cuando el anticristo avance contra muchas naciones, Edom, Moab y Amón escaparán temporalmente de su mano. Esto no significa salvación, sino solo un aplazamiento del juicio.
la Biblia muestra que el destino final de estos pueblos no será decidido por el hombre de la iniquidad, sino por el propio Cristo en su reino milenar. Isaías 11:14 revela que Israel los someterá en aquel tiempo, cumpliendo de forma definitiva el juicio decretado hace milenios. Esto muestra que Dios no olvidó nada. Ni siquiera aquellos que parecen irrelevantes a los ojos humanos están fuera del alcance de su plan eterno. Moab y Amón, por lo tanto, no son solo nombres de pueblos antiguos, se convirtieron en arquetipos espirituales, símbolos de la corrupción que nace del pecado oculto, de la idolatría que exige sangre inocente, de la resistencia obstinada contra la santidad. Por eso, la Biblia los trata como los pueblos más malditos de la historia. Su origen vergonzoso, su trayectoria de rebelión y su destino final de condena eterna componen un testimonio vivo de que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará, y pueblos enteros cosecharon el fruto de sus pecados. El peso espiritual de la existencia de los moabitas y amonitas no puede entenderse solo en términos de conflictos políticos o guerras antiguas. Se trata de algo más profundo, algo que revela la manera en que Dios lidia con pueblos y naciones que no solo rechazan su santidad, sino que transforman ese rechazo en cultura, religión e identidad. El episodio de la cueva no fue un accidente aislado, sino el inicio de un linaje marcado por una decisión humana que despreció la confianza en el Creador. Ese desprecio inicial generó pueblos que a lo largo de la historia caminaron en oposición activa al propósito de Dios. Lo que comenzó con un pecado oculto floreció en idolatría pública, en sacrificios humanos institucionalizados y en guerras espirituales contra el pueblo elegido. Al observar el Antiguo Testamento, percibimos que estos pueblos se convirtieron en adversarios constantes. Moab, con sus ciudades fortificadas y su arrogancia, se levantaba siempre que Israel intentaba prosperar. Amón, del mismo modo, se aliaba a cualquier nación dispuesta a humillar o destruir a los hijos de Jacob. Y en cada episodio vemos la misma característica repetida: la falta de arrepentimiento. Incluso cuando eran derrotados, no buscaban reconciliación, sino que tramaban nuevas alianzas paganas y nuevas formas de oposición. Eran como una herida que se negaba a cicatrizar, siempre inflamándose contra la obra divina. El culto a Quemos y a Moloc, centrales en estas naciones, no eran solo rituales religiosos, sino expresiones visibles de una espiritualidad corrompida. Padres ofrecían a sus hijos en holocausto, creyendo que la sangre inocente podría garantizar victorias militares o prosperidad agrícola. Esa perversión espiritual no era un detalle marginal, sino el corazón de la identidad de estos pueblos. En contraste con Israel, llamado a ofrecer corderos y cabritos como símbolos de la expiación futura en Cristo, Moab y Amón derramaban sangre humana como moneda de cambio para divinidades de muerte. Esa oposición directa entre culto verdadero y culto falso revela por qué Dios los clasificó entre las naciones más malditas. No solo rechazaron la luz, sino que abrazaron la oscuridad como fundamento de su sociedad. Los profetas, al anunciar juicios contra estos pueblos, usaban imágenes fuertes y definitivas. Isaías describió las ciudades moabitas llorando en ruinas, sus guerreros transformados en fugitivos, sus altares expuestos como falsos e inútiles. Jeremías habló de la vergüenza de Moab ante la impotencia de Quemos, que no podía salvarlos. Ezequiel comparó su destrucción al fuego que consumió a Sodoma. Sofonías selló su suerte al declararlos como tierras de sal, desoladas para siempre. Esas palabras no dejaban espacio para una restauración futura, sino que solo confirmaban la condena eterna. A diferencia de otras naciones que recibieron promesas de retorno o reconciliación,
Moab y Amón fueron descritos como símbolos de juicio sin retorno. Sin embargo, incluso en este escenario sombrío, la Biblia revela algo sorprendente. En algunos momentos, individuos de estos pueblos fueron acogidos por la gracia de Dios. El ejemplo más notable es el de Ruth, la moabita. Viuda y extranjera, ella eligió acompañar a Noemí, su suegra israelita, y declaró: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Esa decisión de fe cambió su historia por completo. Ruth no solo fue aceptada en Israel, sino que se convirtió en la bisabuela del rey David y, consecuentemente, parte del linaje mesiánico de Jesucristo. El contraste es impresionante. Mientras que como nación Moab cargaba una maldición eterna, como individuo, Ruth experimentó la redención personal por la fe. Ese detalle revela que, incluso en medio del juicio colectivo, Dios sigue siendo un Dios de misericordia para quien se vuelve a Él con un corazón sincero. La historia de Ruth, sin embargo, es la excepción que confirma la regla. Muestra que el problema de Moab y Amón no estaba en su origen étnico, sino en su elección espiritual como nación. Mientras la colectividad persistía en la idolatría y la rebelión, un corazón arrepentido podía ser recibido y transformado. Esa distinción es fundamental para comprender la manera en que Dios juzga a los pueblos. Él pesa no solo las acciones aisladas, sino el estándar colectivo, la identidad que se construye a lo largo de las generaciones. Y en el caso de los moabitas y amonitas, la identidad fue siempre la de oposición y de rechazo a la santidad. El episodio de la tentación de Israel en Baal Peor ilustra bien esto. Al corromper al pueblo santo con prostitución e idolatría, los moabitas no estaban solo ofreciendo placer carnal, sino promoviendo una doctrina de corrupción espiritual. Era una guerra velada, una infiltración en el corazón de la alianza. El juicio vino rápido y severo porque el Señor sabía que aquella práctica no era solo un desvío momentáneo, sino un intento de contaminar toda la identidad de Israel. Y es exactamente esa estrategia la que se repite a lo largo de la historia. La oposición de Moab y Amón nunca se limitó al campo de batalla, sino que siempre buscó alcanzar el núcleo espiritual. Ese patrón se extendió hasta los días del rey Salomón. Las mujeres extranjeras que lo sedujeron no representaban solo alianzas políticas, sino el peso espiritual de naciones idólatras infiltrándose en el linaje real de Israel. Los altares erigidos en Jerusalén para Quemos y Moloc eran más que construcciones físicas. Eran portales espirituales, señales de que la idolatría de los pueblos malditos había penetrado en el corazón de la ciudad de Dios. Fue ese pecado el que encendió la ira divina y abrió el camino para la división del reino, para la fragilidad que más tarde llevaría a Israel al exilio. Así, vemos que el legado de Moab y Amón no fue solo externo, sino interno. Lograron sembrar destrucción dentro de la propia estructura espiritual del pueblo de Dios. Cuando avanzamos hacia las profecías escatológicas, la sorpresa es encontrar nuevamente a estos pueblos en Daniel 11:41. El texto declara que, en el avance del anticristo, Edom, Moab y los jefes de los hijos de Amón escaparán temporalmente de su mano. Esto genera un enigma. ¿Cómo pueblos malditos pueden escapar cuando hasta naciones poderosas caerán? La respuesta está en la soberanía de Dios. Esa supervivencia momentánea no es señal de gracia, sino de aplazamiento. El Señor, que decretó su condena, reserva el juicio final para el tiempo del reino mesiánico. Isaías 11:14 anuncia que Israel someterá a Moab y Amón en los días del Mesías. Es decir, no escapan para ser perdonados, sino para ser juzgados en el tiempo determinado por el propio Dios. Esto muestra que ningún detalle es olvidado y que incluso la historia de estos pueblos aún tendrá desenlaces en los últimos días.
¿Qué podemos aprender entonces de la trayectoria de los moabitas y amonitas? Primero, que el origen marcado por el pecado genera frutos amargos cuando no hay arrepentimiento. Segundo, que Dios es justo y fiel en sus decretos. Pueblos que transforman la idolatría en cultura y rechazan la luz de forma persistente cosechan una destrucción inevitable. Tercero, que la misericordia de Dios aún se manifiesta para individuos que eligen volverse a Él, como Ruth. Y finalmente, que incluso los detalles aparentemente olvidados de la historia tienen lugar en el plan profético mayor. Moab y Amón no fueron solo pueblos antiguos, sino símbolos espirituales de lo que Dios rechaza: la idolatría que exige sangre inocente, la corrupción que seduce a los santos, la arrogancia que se burla de la alianza. Estos pueblos son recordados como los más malditos de la Biblia porque su historia no es solo un relato de fallas humanas, sino una línea continua de oposición espiritual. No solo pecaron, sino que hicieron del pecado su identidad nacional. No solo rechazaron la verdad, sino que institucionalizaron la mentira como religión. No solo enfrentaron a Israel, sino que buscaron corromper su fe. Y el resultado es claro: condena eterna, desolación perpetua, exclusión de la congregación del Señor. Para nosotros, hoy, el recuerdo de Moab y Amón sirve como alerta. Muestra que Dios toma en serio el pecado, especialmente cuando se transforma en cultura y se transmite como herencia espiritual. También muestra que no basta con nacer cerca de la bendición, como los hijos de Lot nacieron próximos a Abraham. Es necesario elegir la fe, como Ruth eligió. La maldición de estos pueblos nos recuerda que no existe neutralidad en la vida espiritual. O caminamos hacia la luz, o nos hundimos cada vez más en las tinieblas. Y cuando una nación entera elige las tinieblas, se convierte en un símbolo de juicio eterno. Los moabitas y amonitas, por lo tanto, son más que personajes secundarios de la Biblia. Son espejos que reflejan lo que sucede cuando la humanidad rechaza al Creador y se entrega al engaño. Representan la oposición organizada contra Dios, la persistencia en el error, la idolatría que seduce y mata. Y es por eso que, hasta el fin de los tiempos, su memoria permanecerá como testimonio de lo que significa estar bajo la maldición de Dios. En el escenario final, cuando Cristo reine sobre toda la tierra, Israel los someterá y su desolación será completa. Entonces, quedará claro que toda la historia bíblica apuntaba a esa conclusión. La luz vence a la oscuridad, la santidad triunfa sobre la idolatría, y la misericordia de Dios está reservada solo para aquellos que, como Ruth, eligen rendirse al único Dios verdadero. Esa es la mensaje que atraviesa siglos, que resuena desde los montes de Moab hasta las páginas del Apocalipsis. Dios no será burlado, y aquellos que persisten en la maldición cosecharán la maldición. Pero aquellos que se vuelven a Él, aunque vengan de un linaje marcado por la vergüenza, encuentran redención en la gracia del Mesías.